Hola, buenas tardes amigos de Magic Dreams Barcelona. El Parc Güell constituye una de las obras más emblemáticas de nuestro queridísimo arquitecto catalán Antoni Gaudí, maestro indiscutible del modernismo barcelonés. Concibió el parque entre los años 1900 y 1914 por encargo del empresario Eusebi Güell. Este espacio nació con la intención de ser un conjunto urbanístico privado que fusionase arquitectura, naturaleza y arte. Sin embargo, con el tiempo se ha transformado en un jardín público. Entre sus elementos más llamativos encontramos la famosa figura del dragón o salamandra, situada en la entrada principal sobre la escalera monumental que conduce a la plaza central del parque. Esta criatura hecha de piedra y recubierta con mosaico estilo trancadís, técnica popularizada por Gaudí, trasciende la mera decoración. Se trata de un símbolo que evoca a Gaudí y a nuestra ciudad, Barcelona. Construida entre los años 1900 y 1902, la salamandra aparece como un ser que parece surgir de la tierra misma, vibrante, en colores que reflejan la vitalidad de la naturaleza. Aunque popularmente se le llama dragón, algunas teorías indican que su diseño refleja más a una salamandra, un animal asociado a la protección y, según la tradición medieval, al fuego. Su situación en la fuente central de la escalera refuerza esta idea, ya que el agua que la rodea simboliza vida y renovación. Cada mosaico del trencadís es único y su combinación de formas y colores dota a la figura de movimiento y expresividad. Las curvas del cuerpo y la disposición del mosaico permiten que la salamandra se perciba como un ser vivo, capaz de interactuar con el entorno. No se trata solo de un adorno, la escultura cumple una función dentro del sistema hidráulico del parque, integrando el agua en el diseño y guiando sutilmente la mirada del visitante. El dragón del Parwell se ha convertido en un icono de Barcelona y en uno de los símbolos más reconocidos de la obra de Gaudí a nivel mundial. Representa su visión, un mundo donde la naturaleza inspira cada forma, donde el arte se encuentra con la funcionalidad y donde la imaginación se materializa en belleza tangible. Cada detalle, cada color y cada curva son testimonio de un pensamiento que va más allá de la mera estética, proponiendo un diálogo entre el hombre, la obra y el entorno natural. En definitiva, la salamandra de Trencadís no es únicamente una escultura, es un emblema poético de creatividad, vida y armonía, un fragmento del universo de Gaudí que continúa fascinándonos a quienes recorremos el parque, invitándonos a descubrir la magia que surge cuando el arte y la naturaleza se encuentran en perfecta armonía. Más allá de su técnica y estética, la salamandra encierra significados más profundos. Representa la visión de Gaudí de un mundo donde lo orgánico y lo artístico coexisten en perfecta armonía. Su carácter místico ligado a la protección y a la regeneración la convierte en un símbolo de vida y creatividad capaz de reflejar el paso del tiempo a través de sus colores y formas que han sido restaurados con cuidado para mantener la esencia original de nuestro querido maestro catalán.